de los hechos. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook Centro de Eventos Colegio Médico. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook Centro de Eventos Colegio Médico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población boliviana. Qué lindo es entrar nuevamente en sus hogares con un nuevo tema, con un nuevo capítulo. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista, pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. El día de hoy, querida población boliviana, vamos a hablar de un tema bien importante, este tema de las cefaleas. ¿Se han dado cuenta que es bien común? ¿Quién no ha cursado con una cefalea, un dolor en la cabeza o con esa sensación de zumbido en los oídos, de que después de que estaba doliendo la cabeza uno ha empezado a vomitar? O de esos dolores de cabeza que a veces uno se asusta y dice, me duele mucho la cabeza, no tendré un tumor adentro de la cabeza, ¿qué será este dolor? Para el día de hoy, para hablar de ese tema de las cefaleas, tenemos a una gran profesional que es la doctora Penélope Michel. Ella es neuróloga clínica. La doctora Penélope Michel nos va a hablar acerca de toda esta patología de la cefalea, prácticamente nos va a desglosar y pues darle la bienvenida. Muy buenas noches, doctora Penélope. El día de hoy pues vamos a hablar de este tema. Gracias, buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Bien, entonces, doctora Penélope, ya abarcando este tema, ¿qué es una cefalea, doctora? Ya, la cefalea es el término médico que usamos para el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser tanto a nivel de la cara, que son las algias faciales, o a nivel del cráneo. Entonces, la cefalea como dolor de cabeza es tratamiento y diagnóstico para pacientes que deben ser tratados con neurología. Que esa cefalea, la doctora nos está aclarando, la cefalea es el dolor de cabeza, este dolor de cabeza que nuevamente les menciono. ¿Quién no ha tenido este problema del dolor de la cabeza? Doctora, ¿esta cefalea se ubica solamente en la cabeza o puede migrar a otra área, doctora? El dolor de cabeza depende del tipo del dolor de cabeza. Entonces es importante a la población enseñar los tipos de cefaleas, los tipos de dolores de cabeza que existen, ya que de acuerdo a esto el médico va a poder determinar si es un tipo primario o secundario. Justamente a la pregunta, sí hay algunos tipos de dolor de cabeza que migran y otros que se mantienen estáticos, que se mantienen en un solo lugar. Respecto, doctora, a este término que usted nos está hablando del dolor primario y secundario, primario yo lo entiendo que es propio de la cabeza, debe ser, ¿verdad? Exacto. Y secundario debe ser por algo que está por fuera de la cabeza, ¿verdad, doctora? Exactamente. Primario, los dolores primarios solo son 3, que es la migraña, que es ampliamente conocida, es la cefalea tensional, el dolor de cabeza debido a tensión o estrés, y la paroxística trigeminal, que esta en realidad es el menos del 1% de la población que lo tiene, pero igual es algo primario. La cefalea o el dolor de cabeza secundario, como bien nos decías, es porque la persona tiene fiebre, está con un resfrío, está con una neumonía, una alteración metabólica, diabetes, etc. Entonces tenemos 2 tipos de cefalea, nos menciona. Es una cefalea de tipo primaria que es propia de la cabeza, nos menciona que puede ser esta una migraña. ¿Quién no ha tenido migraña? O hay gente que dice, no me hables, tengo migraña, me va a empezar la migraña. Y otra es la cefalea tensional. ¿Quién no trabaja? ¿Quién no está tenso? Que ya le empieza a doler la cabeza. Y otra que muy comúnmente nos da cuando nos resfriamos, nos enfermamos, nos duele la cabeza. Entonces, doctora Penélope, ya entrando en este tema de la clasificación de los tipos de cefalea, doctora Penélope, ¿qué es esta migraña? La migraña como cefalea primaria tiene criterios específicos. La migraña hay que diferenciarla de muchos dolores de cabeza y justamente a lo que ibas, muchas personas dicen tengo migraña, pero en realidad muy pocas personas realmente tienen este diagnóstico. La migraña es un dolor que viene en el 70%, en la mayoría de los casos, solo en un lado de la cabeza, solo en un lado de la cabeza. El paciente refiere que hay un corazón que está latiendo, es de tipo pulsátil, que decimos es algo que late dentro. La intensidad es severa, el paciente no puede ya ni hacer ninguna actividad, se tiene que quedar a oscuras, sin sonido, le molestan las luces, le molesta el sonido, tiene que dejar su trabajo, entonces sí es una enfermedad discapacitante también. Importante también que la migraña dura entre 4 horas a 72 horas, entonces eso también es un criterio que nosotros tomamos para la migraña. Muy bien, a toda la población que recién se está conectando con el programa, el día de hoy estamos hablando acerca de cefalea con la doctora Penélope Michel. Ella es neuróloga clínica, nos está hablando acerca de la migraña que entra dentro de esto de la clasificación de las cefaleas. La doctora nos está mencionando que la migraña es que solamente va a doler solamente una parte de la cabeza. Es una cefalea holocraneana, como dice la doctora, y aparte dice que nos va a latir como si fuera corazón. Doctora, en relación con la cefalea tensional, ¿cómo uno puede saber que realmente es una cefalea tensional? Creo que el mismo nombre lo dice, tensión, estrés, ¿no, doctora? Exacto. La localización primero. Entonces el paciente en la migraña, como mencionábamos, refiere que el dolor es en un lado de la cabeza, ya sea el derecho o el izquierdo, pero es en un lado. En la tensional, el paciente refiere que es como una corona, es alrededor de toda la cabeza, siente que le están apretando la cabeza o la nuca, es como si alguien le estuviera apretando, es un dolor opresivo. La intensidad en la migraña, como decíamos, es severa, es
discapacitante, el paciente no puede hacer ninguna actividad ya. Y en relación a la tensional, que es leve, entre leve a moderada, es decir, que el paciente está con su dolor de cabeza, pero sigue trabajando, se pone de mal humor, pero puede seguir haciendo su actividad normal. Entonces, bien para toda la población boliviana que a veces hemos cursado con una cefalea y más aún aquellas personas que sufren de cefaleas constantes. El día de hoy estamos hablando acerca de la cefalea. La doctora Penélope nos dice que la migraña nos duele la mitad de la cabeza. La tensional, que va a ser como si fuera un aro. Y según la doctora Penélope nos dice que la cefalea migrañosa, doctora, uno ya no puede hacer sus actividades. No, es discapacitante. Es por eso que el diagnóstico de estos pacientes es importante, porque no puede ya trabajar, no puede estudiar, no puede comer, no tiene hambre, tiene ganas de vomitar, llega a tener vómitos, náuseas, mareos. Entonces es discapacitante la migraña cuando es muy frecuente. Doctora, ¿qué tan frecuente es, por ejemplo, a uno le duele la cabeza? ¿Cuándo uno ya tiene que preocuparse, doctora? ¿Cuándo uno ya tiene que decir, no, esto ya no es normal, este dolor en la cabeza? Ya, un ataque migrañoso, todos podemos tenerlo, cualquier persona, pero cuando este ataque con las características que hemos mencionado se repiten unas 4 veces al mes, ya es una alarma para ir al neurólogo y ver qué está pasando, si realmente estamos con una migraña o es algo más. Y cuando esta frecuencia aumenta a 10, a 15 por mes, ya necesitamos un tratamiento preventivo para que no esté con discapacidad el paciente. Entonces, mucho cuidado. A veces todos hemos sufrido, nuevamente les repito, de cefalea, de ese dolor en la cabeza. Particularmente a mí me da una vez al mes o una vez cada 2 meses, justamente es por la tensional, o sea, por el estrés. Pero mucho cuidado, la doctora nos está mencionando que si el dolor de cabeza es mayor a 4 veces el dolor de cabeza en un mes, entonces ya tenemos que hacernos un chequeo, un control clínico, tenemos que realizarnos. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo o cuándo yo tengo que alarmarme en relación a una cefalea, doctora, un dolor de cabeza? Lo que conocemos como banderas rojas, no solo las cefaleas primarias, los dolores de cabeza primarios, sino los secundarios. Las banderas rojas son en el inicio de dolor de cabeza en pacientes mayores de 50 años que no hayan tenido otro antecedente. El dolor de cabeza en personas que tengan otra enfermedad como cáncer, diabetes, enfermedad del riñón, que hacen diálisis, enfermedades con inmunodeficiencia. Cuando este dolor es súbito, es decir, que aparece de un segundo al otro. Este dolor es uno de los más que nos llama la atención porque puede estar relacionado con un evento vascular, con una trombosis, una hemorragia subaracnoidea, etc. Además, cuando una persona ya tiene los datos de migraña, digamos, sí, me han diagnosticado migraña hace 10 años, estoy en tratamiento, pero hace un mes ya no me duele acá, es de otro tipo, o sea, cambia el dolor. Eso también nos tiene que llamar la atención. Entonces esas son las principales banderas rojas y el principal, que aumente cuando uno haga esfuerzo físico, que es la maniobra de Valsalva que decimos, es decir, que haga un esfuerzo físico, que toser, estornudar, agacharse, alzar algo pesado y en ese momento aumenta el dolor. Esa también es una bandera roja. Cualquiera de estas, y hay otras más, pero esas son las principales, tenemos que acudir inmediatamente con el especialista. Cuando hablamos, doctora, acerca de las banderas rojas en relación a la cefalea, al dolor de la cabeza, estas banderas rojas son datos de alarma, Sí. ¿verdad? O sea, en un inicio en una persona mayor de 50 años, si tiene cefalea, ¿qué puede presentar, doctora? ¿Un accidente vasculonervioso o algo? Exacto, puede ser un evento vascular, cerebral, ya sea isquémico, hemorrágico, una trombosis. Puede ser datos porque si bien el evento de un SB no es el típico, la hemiplegia, la hemiparesia que conocemos, hay un montón de lesiones que podemos tener en la cabeza, entonces en esos pacientes sí necesitamos un estudio de imagen que es la tomografía para descartar, para ver que no tenga alguna lesión en la cabeza, principalmente vascular. En los pacientes, por ejemplo, que usted menciona que tienen cáncer, que tiene cefalea, ¿es algún dato que ha migrado el cáncer o algo, doctora? En esos pacientes sí, tenemos que ver la posibilidad de que no haya una metástasis, un foco secundario y además en los pacientes que están con quimioterapia
o con algunos otros inmunomoduladores, que son medicamentos que disminuyen las defensas del cuerpo. También pueden estar asociados a infecciones. La infección de la cabecita, del cerebro, es la meningitis, y esta también nos puede dar un dolor de cabeza. Entonces en estos pacientes hay que tener mucho cuidado. En pacientes que usan corticoides, los pacientes con lupus, pacientes con vasculitis, otras enfermedades inmunológicas por los corticoides u otros medicamentos que bajan las defensas, también tenemos que tener mucho cuidado en ellos. En relación a estos factores de riesgo, doctora, que usted nos menciona, que puede ser un dolor súbito, un dolor, yo lo entiendo así, que puede venir como un rayo el dolor y ya no es progresivo, ahí también tengo que asustarme. Exacto. Cuando el dolor es progresivo, es decir, ahorita me empieza a doler un poco, en la noche aumenta, mañana aumenta más, no nos asustamos tanto. Pero si uno está haciendo alguna actividad y de un momento a otro viene un dolor así como un rayo, ahí nos preocupamos más si la intensidad es muy alta. Muy bien, el día de hoy estamos nuevamente, les menciono que estamos hablando de la cefalea, estamos con la doctora Penélope Michele, ella es neuróloga clínica, entonces ya si quieren pueden mandar sus mensajes al número 624-05321, las consultas por vía WhatsApp, si quieren consultarle acerca del tema del día de hoy que estamos platicando, que son las cefaleas. Doctora, en relación a los exámenes complementarios que usted menciona, ¿cuándo debo realizarme un examen complementario y qué tipo de exámenes complementarios se puede realizar en el caso de las cefaleas? Ya, cuando tenemos una migraña, la migraña se le diagnostica por clínica, es decir, el paciente nos cuenta toda su anamnesis, nosotros le hacemos el examen físico y con la migraña no necesitamos estudios complementarios. Pero cuando hay una cefalea tensional, es decir, dolor de cabeza por tensión, nosotros pedimos una placa de rayos X de la columna del cuello, ya que en el cuello principalmente hay contractura de los músculos del cuello, los cervicales, los paravertebrales, y estos también me generan el dolor de cabeza de tipo tensión. Fuera de eso, todas las cefaleas secundarias, es decir, sospecha de cáncer, infecciones, vasculitis, ASB, etcétera, necesitamos una tomografía a todos. Muy bien, el día de hoy estamos hablando acerca de la cefalea y ya para completar el equipo pues del programa Doctor TV estamos pues prácticamente con la cabeza que el doctor Larrea. Doctor Larrea, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Quispe. Sí, la verdad estamos ahí con la doctora Penélope Michele, neuróloga clínica, y la verdad este tema de las cefaleas, doctor Quispe, es, como quien dice, un verdadero dolor de cabeza, y eso es algo que lo tenemos que seguir haciendo. Como ustedes podrán ver, seguimos nosotros con lo que es las medidas de bioseguridad, el alcoholcito, el uso del barbijo, y tenemos la distancia entre dos personas para que cumplamos todo lo que es la norma de bioseguridad. Doctora, yo tengo una pregunta. Mucha gente agarra y es pues de la automedicación, ¿no es cierto? No sé si vamos a tocar eso ahora o lo vamos a tocar más luego, pero ¿qué es lo que le podemos decir a nuestros televidentes cuando empieza esa cefalea y cuando se vuelve de la cefalea a la migraña? ¿Es bueno o no es bueno tomar medicamentos? Ya, cuando empieza un dolor de cabeza, obviamente uno puede tomar un analgésico en ese momento, un paracetamol, un ibuprofeno, que son los AINES más comunes. Sin embargo, el abuso de estos también nos provoca dolor de cabeza. La clasificación en las cefaleas hay cefalea, que es el dolor de cabeza por abuso de analgésicos. Y cuando el paciente ya tiene este tipo de dolor de cabeza, realmente es muy difícil tratarlo porque tenemos que usar corticoides, antiepilépticos y un montón e incluso se los interna a los pacientes, es mucho más complicado. Entonces se recomienda a toda la población no automedicarse, y es algo que se tiene que decir. No recomiendo el uso de antimigrañosos a los pacientes porque es lo más fácil que uno puede comprar en la farmacia. Sin embargo, no siempre es por migraña. Entonces, si es una cefalea por tensión o algún otro tipo de dolor de cabeza, uno toma su antimigrañoso todos los días, y después está con un dolor de cabeza rebote por el exceso de estos analgésicos. Bien que tocamos ese tema, doctor Larrea, porque es algo muy común a veces cuando nos duele la cabeza, vamos y me está doliendo la cabeza,
y nos automedicamos, y los que somos personal en salud a veces tenemos tanto medicamento a la mano que nos duele la cabeza y probamos nomás. Doctora, ¿qué pasaría si nosotros nos automedicamos? ¿Qué riesgos o a qué nos puede llevar, doctora, esa automedicación que estamos tocando el tema en relación a las cefaleas? Bueno, los principales medicamentos a los que se ha visto esta reacción han sido a las ergotaminas, es decir, todos los antimigrañosos, los triptófanos igual que tienen los antimigrañosos, los barbitúricos y los opioides como la codeína, que son excelentes, disminuyen completamente el dolor de cabeza en ese día, al día siguiente, y como el paciente está tranquilo, lo sigue tomando y lo sigue tomando. El problema es que principalmente en los que he mencionado, no tanto en los AINES, llega a haber un síndrome de abstinencia, que es igual que con el alcohol. Empieza a los 2 días, tarda hasta unos 10, 20, 30 días, depende del paciente. Entonces, durante esos días el paciente, aparte de tener el dolor de cabeza que lo tenía, está ansioso, está con náuseas, insomnio, temblor, sudoración, palpitaciones, etc. Entonces, en estos pacientes es un riesgo. En este caso, por eso los internamos para hacer un estudio un poco más invasivo, más agresiva el tratamiento. Estamos habilitando la línea telefónica del 624-05321 para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Estamos con la doctora Michelle, Penélope Michelle, ella es neuróloga clínica, y acá con el doctor Quispe. A ver, no sé si a ustedes les ha pasado, pero generalmente en la consulta, en la emergencia, cuando vienen los pacientes, resulta de que han presentado, como quien dice, un aviso para que venga eso de las cefaleas o las migrañas. ¿Cómo puede darse cuenta, doctora, el paciente de que pues le va a venir su migraña, por ejemplo? Hay migrañas que los pacientes refieren tener un aura. El aura puede ser un síntoma visual, es decir, lucecitas, fotopsias, colores, distorsión de lo que está viendo, sonidos, sensaciones gustativas, sabores, sensaciones táctiles, como adormecimiento, parestesias, etcétera, que deben durar entre 5 minutos a 60 minutos. Entonces, durante esos 60 minutos el paciente como que ya sabe que le va a venir, y en este tiempo, cuando los pacientes pueden reconocerlo, podemos abortar la migraña, podemos dar un tratamiento en este momento, porque después de estos 60 minutos el paciente ya tiene la cefalea como tal migrañosa, es decir, esa cefalea que habíamos dicho que es discapacitante, que los tumba al suelo, que no les deja ni ver la luz, ni comer, y están vomitando. Muy bien, prácticamente ya nos están mencionando que se están nuevamente saturando las llamadas, que el número es el 624-05321. Doctora Michelle, neuróloga clínica, en relación a las cefaleas, estamos hablando acerca de estos avisos, o sea, uno siente, como usted dice, una sensación de destellos, o a otros que sienten así como que se les adormece las manos, se me está encogiendo la mano, dice, ¿verdad? Doctora, ¿es bueno que yo me medique con un AINE así de baja potencia cuando ya tengo esa sensación de que me va a doler mi cabeza, me va a avisar? En estos pacientes, en los pacientes con migraña específicamente, hacemos 3 tratamientos. El primero, que se llama abortivo, que es justo en este periodo que habíamos dicho, como que el aviso, esas lucecitas, digamos, como que ya sabe el paciente, hasta un presentimiento pueden tener que les va a venir. En este momento damos un tratamiento abortivo que lo damos en base a triptanes. Después, si es que el paciente no lo puede tomar en ese momento o ya viene el dolor de cabeza, lo ideal solo es AINES, ya sea paracetamol de 1 gramo o un naproxeno, que es lo mejor durante este periodo. Y cuando, como mencionábamos, estos periodos son muy frecuentes, vienen 2, 3 veces a la semana, 4 veces, día por medio, todos los días, bueno, ya damos el preventivo, que es un tratamiento que lo va a tomar el paciente todos los días durante un par de semanas o meses. Eso es importante saberlo, de la medicación que tenga que saber. Y bueno, el paciente que ya está con esto de lo que es las migrañas, doctora, ya sabe que tiene que tomar un medicamento. Es así lo que pasa, ¿no es cierto?, con estos pacientes que ya son crónicos. Exacto, ellos ya saben, incluso muchos pacientes tienen su analgésico en el bolsillo, les empieza a dar en cualquier momento y lo toman. Entonces, es muy bueno eso. Doctora, en relación a
este aviso, a estos destellos que usted menciona, cuando ya siento que me va a empezar a doler la cabeza en el caso de las migrañas, ¿qué recomienda usted como una medida preventiva? Y si yo puedo utilizar algunos medios físicos, hay personas que nos colocamos hielo en la cabeza, como sentimos que nos está latiendo como si fuera un corazón ahí adentro, ya estamos agarrando el hielo, nos estamos colocando, nos entramos a un cuarto oscuro. ¿Qué recomienda, doctora, para prevenir prácticamente este periodo cuando la cefalea nos avisa que ya va a llegar o va a venir? Yo creo que el hielo no es bueno, no sé, a ver. En realidad, el medicamento, los triptanes, sí tendrían que cortar esto. Porque después incluso que el paciente se meta a un cuarto oscuro, que se quede quieto sin hacer nada, hasta lo estigmatiza un poco de estoy inválido, ya no puedo hacer nada. No hay que hacer eso, entonces el paciente hay que fomentar a que tiene que estar activo, que tiene que seguir su actividad. Pero bueno, en esos momentos cuando el ahora viene, ese aviso, sí se puede cortar solo con medicación. El hielo es bueno porque, eso decía el doctor, está bien el hecho de que uno se pueda poner hielo en la cabeza, puede ser tal vez una vasoconstricción que produzca, no sé. Sí, en realidad el hielo no está indicado. Digamos, lo que máximo podríamos indicarle al paciente es que baje las luces del cuarto y que no escuche nada, que trate de poner su audífono sin música, tratar de disminuir el sonido y la luz, nada más. Bueno, doctor, ya tenemos preguntas, leitos, y podemos ir viendo las preguntas y también vamos a ir viendo a lo que se refiere a agradecerles por la sintonía que tienen con el programa. Doctor Quispe. Bueno, la pregunta dice así: buenas tardes, ¿por qué me duele una semana entera la cabeza y a la otra semana se me pierde? ¿A qué se debe? ¿Solo se quita con los masajes por el cuello o hacia la nuca? ¿Qué almohada puedo comprar, dice? ¿O cuál es la solución? Menciona el televidente. Perfecto. Bueno, aparentemente por las características que nos ha mencionado nuestro paciente, el dolor de cabeza que tiene él no es de origen de la cabeza, sino es de origen del cuello. Las cefaleas cervicogénicas que les decimos, es decir, por contractura muscular de los cuellos, ya sea de la parte cervical, en la parte alta de los hombros y de la espalda. Cuando estos músculos se contracturan, ya sea por estrés, exceso de estrés, ansiedad, depresión, por cargar objetos pesados, por estar empujando o cargar cosas pesadas y por una mala postura, principalmente ahora que estamos sentados mal frente a la computadora todo el día por las clases y demás, es una mala postura. Estas tres condicionantes me provocan el dolor de cabeza. Es por eso que su dolor de cabeza le dura más de 7 días, que es uno de los criterios. Se aloja principalmente, seguramente en la región occipital, que es la nuca, y mejora con los masajes, con la descontractura de los músculos. A este paciente le indicaría que disminuya el nivel de estrés, que mejore la postura, que no alce tanto esfuerzo físico, acudir a fisioterapia. Acudir a fisioterapia es lo que más le va a ayudar para relajar los músculos. ¿Es bueno el uso de collarines? No recomendamos el uso de collarines porque principalmente cuando duele la cabeza por el cuello es que la columna ya no tiene la curvatura que tenemos fisiológica. La columna no es recta, tiene unas curvaturas. En estos pacientes hay una rectificación, entonces con el collarín va a elongar más los músculos del cuello y va a estar con un poco más de dolor. Entonces no recomendamos. Vamos a otro mensajito, Leito, a ver. Estamos con la doctora Penélope Michel. Buenas tardes, tengo una molestia, que tengo un dolor que empieza en la nuca, sube a la cabeza y hasta los ojos. Además los oídos me zumban. Quisiera saber qué puedo hacer. Gracias y felicidades por el programa, doctora. Ya. Bueno, este es un típico del segundo que habíamos estado hablando, del dolor de cabeza de tipo tensión, que empieza o en la parte de adelante, encima de los ojos, o en la parte de atrás y se va hacia adelante o hacia atrás haciendo una corona. Este principalmente se asocia, como habíamos visto a un principio, con tinnitus o acúfenos, que son los sonidos como un vapor que estuviera saliendo, o un pitido de los oídos. Entonces, el tipo de dolor de cabeza de tipo tensión por estrés, lo primero, tenemos que bajar el nivel de estrés, de tensión. Tenemos que valorar a este paciente, que es un poco complicado, de forma integral. Si necesita apoyo con fisioterapia,
con terapia conductual, que es apoyo con psicología para la terapia cognitivo-conductual, con neurología para ver si no hay otro desencadenante, y psiquiatría si es que fuera el caso necesario, que en el 70% de los casos se asocia a que estos pacientes tienen ansiedad o depresión o un trastorno mixto ansioso-depresivo. También puede deberse solamente estricto a la parte de hipertensión arterial. ¿Habría que ver también ese tema? En realidad no, la Por hipertensión... el sonido del oído. Del oído tal vez, pero la parte del dolorcito de la nuca es un poquito más de tensión. Ahora, el sonido del oído sí, tenemos que ver también el paciente cómo está la presión arterial todos los días y hacer un registro. Doctor Quispe. Muy bien. Vamos a otra pregunta por el WhatsApp. A ver, vamos a leer esta. Dice, buenas tardes, una consulta para la doctora. Tengo una hija de 14 años y desde pequeña tiene dolor en la cabeza, como si le estuvieran apretando, y más es en el lado derecho, y luego por partes le diagnosticaron TDAH desde los 3 años. ¿Podrá ser esta la causa? Y toma paracetamol y descansa un poco y se le pasa. Me gustaría si podría darme su dirección para... Sí, al final vamos a dar la dirección, ¿verdad, doctora? Sí. Felicidades y gracias por su labor. A ver, doctora, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, en realidad estos son los pacientes que mencionábamos que tenemos que descartar una secundaria. A este paciente tenemos que hacerle un electroencefalograma y una tomografía que seguramente ya la tiene para descartar alguna otra lesión estructural que puede estar causando, porque los dolores de cabeza que empiezan en menores de 5, de 6 años, de 10 años, o sea, en niños, nos tienen que llamar también la atención. Y el diagnóstico asociado con el TDAH seguramente está con tratamiento. El tratamiento, si está con metilfenidato o algún otro, también nos puede provocar los dolores de cabeza. Entonces a este paciente sí hay que hacerle estudios y hay que tratarlo con un poco más de calma. Bueno, ahí está. Al final vamos a dar la dirección de la doctora Penélope Michel. Vamos a la siguiente pregunta, Leito. Ahí está. Doctor, me duele la nuca al punto de adormecerse mi boca. Lo único que me quita el dolor es el Cofargot Plus. Exactamente. Lastimosamente eso es lo que todos nuestros pacientes llegan. El Cofargot es un ergotamínico, tiene cafeína y ergotamina. Tanto la cafeína y la ergotamina en exceso también nos provocan lo que habíamos mencionado, el síndrome de abstinencia por el exceso de analgésicos. Y el dolor de cabeza que inicia en la nuca no es migraña, sería muy raro. Entonces, tal vez el adormecimiento, habría que ver cuánto dura el adormecimiento, porque también puede ser esto una crisis sensorial. A este paciente también habría que ver los factores de riesgo si tiene para una cefalea cervicogénica en la parte del cuello, pero para lo del adormecimiento en la boca en realidad habría que hacer un estudio igual de electroencefalograma para ver si no es una crisis o algo más que se esté asociando. Doctora, en relación a las cefaleas que usted menciona, por ejemplo, la gente que tiene hipertensión arterial tiene ese dolor en la cabeza, ¿qué recomendaciones podemos darles o cómo podemos saber si realmente se trata de una hipertensión arterial o se trata de una cefalea, doctora? Pacientes con hipertensión arterial tienen que tomarse la presión de forma diaria, de forma rutinaria, porque si el diagnóstico de hipertensión arterial está dado y el paciente no se hace un control adecuado, estamos en riesgo. Si la presión sube mucho, hay el riesgo de una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva. Ambos tenemos que manejarlo de forma hospitalaria, porque si bien el dolor de cabeza solo puede venir por el aumento de la presión, se le da su tratamiento, su amlodipino, losartán, etcétera, va a disminuir el dolor de cabeza, no con analgésicos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque en una de estas subidas de la presión el paciente puede tener un infarto isquémico o una hemorragia. Eso es lo que hay que tener cuidado justamente con los pacientes hipertensos. Siempre, si usted toma algún medicamento antihipertensivo, tenemos que controlar la presión. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Ahí está, dice, buenas tardes, quisiera saber por qué cuando me duele mi cabeza la siento caliente como si me echaran agua caliente. Tengo 25 años. Ya. Cuando el dolor de cabeza es crónico, eso quiere decir que dura no un día, no 2 días, sino semanas y meses. Los nervios que están en los músculos de la cabeza se sensibilizan.
Eso quiere decir que sienten más dolor del debido. Entonces, después de un tiempo, los dolores de cabeza no son los mismos, sino aumentan, cada vez lo sienten más fuerte, y aparte de eso sienten adormecimiento o calor en el caso de nuestra paciente, o pueden sentir algunas otras sensaciones en las manos, etc. Pero lo más probable, como habíamos dicho, el dolor de cabeza de la paciente es de tipo tensión, de tipo tensional. Doctora, a diferentes personas nos puede doler de forma diferente la cabeza, así como lo está describiendo. Por ejemplo, a mí me duele, como usted dijo, una sensación de anillos. Al señor le duele, por ejemplo, como si le hubieran echado agua caliente. Exacto. ¿Cómo puede describir usted los tipos más comunes de dolor de cabeza que existen? Claro, ¿Cómo o sea, viene la gente? porque a letra muerta los criterios son unos, sin embargo, con el paciente tenemos que ser mucho más amplios. El dolor tensional es el dolor de cabeza que me viene en toda la cabeza. Algunos refieren que es como una corona, un gorro que les está apretando. Otros refieren que es por encima de los ojos, igual que les estuviera apretando. Tenemos que hacer diferencial con sinusitis en este caso. Otros vienen que es por la nuca, igual que les estuviera apretando. Otros pacientes indican que sienten su cabeza pesada, no saben cómo sostenerse, sienten que hay agua, incluso dicen hay agua dentro de mi cabeza y cada vez que me muevo el agua se mueve. Entonces se asustan, obviamente. El adormecimiento, sensación o que a veces la cabeza es más liviana. Son múltiples la sintomatología que puede referir el paciente. Entonces, en estos casos sí, por eso es necesario que vayan a su médico para que les haga una anamnesis adecuada y el examen físico, que es lo principal. Lo que decía el doctor Quispe es cierto, perdón doctor, pero eso de las cefaleas, la cefalea en racimos, por ejemplo, que hay, y lo otro que es la de la localización, ¿no es cierto?, en la región parietal, frontal, occipital, que también nos llama la atención porque podemos ir ya directamente a decirle eso es lo que está pasando con el paciente. Exacto. Dentro también de las primarias, como hemos visto en un principio, la cefalea en racimos, todas las dependientes de las trigeminovasculares, que llega a ser el 1-2% de los pacientes. Es un poco más fácil hasta una parte del diagnóstico porque estos pacientes solo tienen dolor periorbitario o un poco más atrás, región del temporal, que es por delante o detrás de la oreja, y se acompañan con lagrimeo, moquito, se acompañan con rubicundez, la carita se le pone muy roja o al revés se le pone blanca, transpira, el ojito se le vuelve rojo. Entonces estas sí ya nos diagnostican una cefalea específica. Muy bien. Doctora, una pregunta que yo tengo es lo mismo una cefalea en un adulto que en un niño, doctora? ¿O es diferente? ¿O cuándo yo tengo que asustarme si a mi guagua le duele la cabeza, doctor? Es diferente. Los criterios de la ICH son diferentes en adultos y en pediatría. Ahora, en adultos usamos los mismos criterios a partir de los 12 años aproximadamente. Previamente a esto, si bien las normativas de los criterios son los mismos, pero tenemos que tener mucho cuidado con otras comorbilidades porque el debut, digamos, de una migraña en un niño es raro. El debut de una cefalea tensional en un niño es más raro, no tendrían por qué estar con tensión, a menos que sea un caso especial de un pequeño que tenga algún trauma psicológico, familiar, etc. Exacto. O sea, es solo en esos casos. Dolor de cabeza en niños, lo primero que tenemos que pensar es al revés, es algo secundario. Entonces buscar el corazón, buscar el riñón, buscar la sangre, ¿qué está pasando? Es como un aviso, el niño nos está diciendo que algo está mal, pero no es por la cabeza normalmente, sino es por algo, una infección, etc. Entonces un poquito al revés en los niños. Y esta ya lo saben, miren, qué importante es tener al especialista acá en el programa. Tenemos una pregunta más, doctor Quispe, por favor, Leito. Ahí dice la pregunta, dice, buenas tardes doctor, yo tengo un tic en el ojo y me dijeron que vea a un neurólogo, pero no detectaron nada y me medicaron, lo cual no me curó nada. También tengo a veces dolor en la cabeza, ando guiñando el ojo y no me deja leer o ver bien. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Ya. Los blefaroespasmos, estos temblores en los ojitos, en los párpados, en la carita, alrededor de los labios, es muy frecuente en dos tipos de personas: los que han tenido antecedente de parálisis facial periférica, que es una secuela muchas veces por un exceso de la estimulación eléctrica, o el estrés.
el estrés también nos genera el que un ojito esté temblando o la boquita esté temblando. El tratamiento para ambos, bueno, es el mismo. Se disminuye el nivel de estrés, damos ansiolíticos, es decir, medicamentos que bajan la ansiedad, bajan el estrés. Si con esto no podemos solucionar el problema, tenemos que inyectarle al paciente toxina botulínica, obviamente a cantidades específicas en los músculos periorbitarios o en los músculos en los que él está afectando. La toxina botulínica le va a durar alrededor de 6 a 8 meses la primera dosis. Posteriormente a eso puede volver a presentar los mismos temblores. Entonces, pero por lo menos al paciente ya le podemos asegurar unos 6 a 8 meses que va a estar libre de estos temblores, porque a él le dificulta comer, le dificulta ver, ya no puede leer. Entonces sí sería recomendable en él hacer la administración de toxina botulínica. Es bueno el uso de lo que es complejos B, o sea... Ayuda el complejo B, obviamente la hipervitaminosis tampoco tenemos que exceder. El complejo B ayuda, pero siempre en las primeras etapas, principalmente el complejo B o la tiamina, que es la B1, que es la más recomendada para alteraciones de los nervios. El núcleo MP, que es un gangliósido, también está recomendado, pero durante las primeras fases, primer mes, segundo mes, tercer mes, después no. Después hay que decir al paciente que también que descanse de las vitaminas. No está bien el exceso de vitaminas. Hay muchos pacientes, no sé si lo han visto ustedes, pero pacientes que llegan con su complejo B que toman ya más de un año. Exacto. Y que pues lógicamente ya no tenemos nada de acción con ese complejo B, ¿verdad? No tenemos ya nada de acción, además que están con eritrocitosis, están con hipertensión, están con otras actividades que ya no necesitamos del complejo B. Entonces sí es recomendable, pero durante las primeras semanas. Tenemos otra preguntita, Leito. ¿O tiene...? Sí, estamos con preguntitas, vamos. Buenas noches, dice, en un par de ocasiones me dolió un pico la cabeza. Como digo, me viene ese aura, pero después se me adormeció todo, la parte izquierda de mi tórax, mi brazo y parte de mi pierna del lado izquierdo. Buenas noches, ¿qué puedo hacer? Felicidades por el programa Salud. Ya. En este paciente sí o sí tenemos que hacer estudios complementarios. Si bien el aura, como él lo menciona y ya lo conoce, y después el dolor de cabeza, etcétera, pero él tiene adormecimiento en todo el hemicuerpo. Tenemos que hacer un diferencial en estos pacientes con una migralepsia, que es una migraña complicada con epilepsia, una migraña hemipléjica, que es igual una migraña complicada con alteración de la motilidad en un lado del cuerpo, o los que conocemos nosotros como ictus-like, que es un evento vascular isquémico, con lo que se conoce como una embolia en la cabeza. Entonces tenemos que hacer un diferencial, ya sea de una crisis epiléptica, que haya tenido algún evento de crisis, de un infarto en la cabecita y que por eso se haya asociado la cefalea. Tenemos que ver a este paciente. Doctora, en relación a la prevención, por ejemplo, en esta cefalea tensional, ¿qué nos recomienda usted para ya no sufrir estos episodios de cefalea tensional? Una recomendación, y también para la cefalea de tipo migrañosa, doctor. Ya, para la migrañosa primero, como habíamos mencionado, son 3 tratamientos. El primero es el abortivo, que decimos que el paciente lo debe tomar en ese momento del aura. En ese momento que está sintiendo las chispitas, escucha esos sonidos, un adormecimiento, en ese momento se toma. Y lo que principalmente se recomienda son los triptófanos. Ahora, cuando ya está establecido el dolor de cabeza, tenemos que usar un AINE, como un paracetamol a dosis de 1 gramo o un naproxeno de 500-550 miligramos. Cuando esto es muy frecuente, como decíamos, cuando ya es crónico, es decir, 14 veces al mes, casi día por medio, usamos el preventivo. El preventivo para la migraña tenemos muchos medicamentos, es lo bueno, y eso va a depender de qué paciente. Si tenemos pacientes con alteraciones del corazón, alteración del hígado, riñón, etcétera, para ver cuál podemos dar. Si no hay nada a nivel del corazoncito, podemos dar betabloqueantes como el propanolol o el carvedilol, que son muy buenos. Podemos dar la flunaricina, que tiene una recomendación más baja, pero menos efectos adversos. Antiepilépticos también está recomendado el ácido valproico o el topiramato. Y bueno, fuera de Bolivia hay muchos otros medicamentos, el enerumab, por ejemplo, que es excelente, indican para prevención. Para las cefaleas tensionales,
Primero es fundamental determinar el por qué está con tanta tensión el paciente. Si está con un cuadro de comorbilidad, de ansiedad, de depresión, de una mezcla de ambos, insomnio crónico, está en una etapa de duelo, problemas de salud, dinero, trabajo, etc. Entonces, para ver por esa parte cómo ayudar, por la parte incluso con trabajo social, cómo más podemos apoyarla. Aparte, necesitamos hacer lo que decíamos, la terapia conductivo-conductual, que es con psicología, terapias conductuales con psicología, si es necesario psiquiatría, si está con mucha depresión o mucha ansiedad, y por neurología, lo principal que se ha recomendado es el uso de la amitriptilina, que si bien es un antidepresivo, nos ayuda al dolor crónico principalmente. Todo esto, pero debe ser siempre de la mano de un neurólogo, ¿verdad, doctora? Sí, exacto. O sea, de la mano en los pacientes principalmente de tensión, es un manejo multidisciplinario con fisioterapia, con psicología, con psiquiatría y con neurología. Entonces, estos pacientes tienen que acudir de forma multidisciplinaria y ser manejados por esos 4 especialistas. ¿La carbamazepina está indicada o no está indicada? La carbamazepina en dolor ni de migraña ni de tensión no. En las clusters o en algún tipo de clúster sí podríamos ver. Bueno, ahí está. Tenemos otra preguntita. Las 2 últimas preguntitas, así rapidito, porque ya estamos a cerrar el programa. Buenas tardes, tengo una molestia, escucho sonidos que creo que vienen de mi cabeza. Yo ya voy así 2 meses. Esos es que escucho cuando estoy en lugares silenciosos. Bueno, habría que ver qué tipo de sonidos está escuchando, si solo es un sonido sordo, mudo, un timbre, un tit, como se dice, o si realmente es un sonido más complejo, como el río, que puede determinar bien, es un río, es el caudal de un río, es una cadena, es el motor de un auto, o sea, algo un poco más específico. En este caso tenemos igual que diferenciar si es una crisis auditiva, porque puede haber una crisis epiléptica auditiva solo presentando esto, o ya un rasgo esquizofreniforme que podría también tener el paciente. Doctor Quispe, la última preguntita, a ver. A ver, la última pregunta. Dice ahí, buenas tardes, tengo la siguiente consulta. Tengo dolor en la nuca y cuello. A momentos el dolor se propaga a la parte superior por la corona de la cabeza y me da náuseas. Gracias de antemano, dice doctora. Exactamente, como habíamos visto, igual la mayoría de nuestros pacientes que están escribiendo tienen cefalea de tipo tensión. En esta paciente yo recomendaría realizar fisioterapia, relajantes musculares y analgésicos. Lo principal, la fisioterapia y los relajantes musculares para liberar la tensión del cuello y de los hombros. Bueno, la verdad, ese tema, miren, quisiera que nos pongas, Leito, la cantidad de mensajes que tenemos. Muchas gracias, la verdad, a todos ustedes, muchísimas gracias por confiar en el programa. Gracias a la doctora Michelle. Tenemos profesionales jóvenes, profesionales que realmente están con ganas de que usted aprenda con nosotros en Facito. Y eso también hay que decirlo, doctor Quispe, es gracias a todos los ejercicios que usted también hace. Realmente sí, realmente el día de hoy, doctor, ha sido un programa pues muy enriquecedor. Hoy día hemos hablado de cefaleas con una gran profesional que es la doctora Penélope Michel, ella es neuróloga clínica. Doctora Penélope Michel, yo creo que ya, doctor, vamos con las conclusiones, ¿no? Y la despedida. Sí, primero queremos saber dónde atiende la doctora Penélope Michel, dónde está el consultorio, a qué número se pueden comunicar con la doctora. Sí, el número que me pueden llamar es el 730-27755. Directamente coordinamos la consulta. El consultorio es en Miraflores, en la avenida Saavedra, edificio Holanda. Está en el edificio Holanda, aquí del estadio a media cuadra, ¿no? A media cuadra del estadio. De los helados Frigo a más abajito, ahí está para que usted tenga el la consulta con la doctora. Doctor Quispe, ¿alguna pregunta más que usted quiera hacer a la doctora? Estamos en consulta gratuita. En la consulta gratuita. Doctora, ¿qué tipo de ejercicio puedo hacer? ¿Es recomendable el yoga para la cefalea tensional, doctora? Excelente. Yoga, tai chi, acupuntura, si es que se pudiera, y reiki. Lo mejor. Muy bien. ¿La piscina? Piscina, principalmente cuando hay problemas en el cuello, tanto cervical o lumbar, la piscina es el mejor aliado que vamos a tener para problemas de la columna. Tenemos que hablar de problemas de la columna, porque eso También. es algo que también les interesa a nuestros televidentes. ¿No, doctor? A ver, ¿dónde está el doctor Johnny Quispe? ¿Dónde está? ¿Dónde está el consultorio? El consultorio, doctor. Estamos aquí. Estamos aquí parados.
Bueno, yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo pediátrico. El consultorio está ubicado en la avenida 14 de septiembre, calle 7 de Obrajes, detrás de la Clínica del Sur. Se llama Ortopedia Pediátrica Calles Pérez. Y el número telefónico es el 788-75-275. Bueno, ya nos estamos yendo, ya me estoy sacando acá. No lo olvide, está subiendo los casos aquí en La Paz, en Santa Cruz. Esto que es el alcohol al 70%, el uso del barbijo y el distanciamiento entre persona y persona. Doctora Penélope, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por estar acá. Doctor Quispe, los estamos haciendo. Ya lo saben. Miren, el día miércoles estaremos con ustedes. Lastimosamente ya a partir del día estamos lunes, miércoles y viernes en este horario de 6 a 7 de la noche. Despedimos. Muchísimas gracias. Les pedimos disculpas por no haber leído sus mensajes y ya les tenemos la sorpresa. Desde el 1 de diciembre no solamente tendrá consulta en televisión universitaria, sino tendrá a su médico de cabecera y les daremos la dirección donde pueden acudir, donde estarán los profesionales que estamos acá para que podamos hacer una consulta al estilo de Doctor TV. Nos vamos hasta el día miércoles. ¿Qué tema tendremos el día miércoles? El día miércoles, doctor, vamos a estar hablando acerca de los problemas auditivos, de que escucho esos soniditos, de que hoy día justamente ha entrado esa pregunta. Con el doctor Rivera vamos a estar, doctor, él es otorrinolaringólogo. Y el día viernes, doctor Larrea, vamos a estar hablando acerca de todas esas plantillas, los corsés, los arnés. Nos van a traer todas esas plantillas, corsés. Vamos a hablar un poquito del pie plano. Va a venir todo un equipo, va a venir aquí, doctor Larrea, para el día viernes. Estaremos el día viernes ya con el doctor también, que se recupere muy pronto, parte del programa, el doctor Mendoza. Estaremos con el doctor Colomo, con el doctor Escobar, que son parte del programa, ya a partir del día miércoles y viernes. Ya lo saben, lunes, miércoles y viernes, Doctor TV por las pantallas de televisión universitaria de 6 a 7 de la noche. Nos estamos yendo, yo estaré ausente, estaré en Sucre y estaremos también el día viernes en Cochabamba. Hasta el día de miércoles con Doctor TV.